Saludos, quien habla es Ceci Espinosa y voy a referirme a los efectos jurídicos del incumplimiento del contrato de compraventa. Pues el contrato de compraventa ha sido uno de los acuerdos más representativos dentro del mundo del derecho mercantil, pues ha permitido establecer la transferencia de un bien por determinado precio por parte del vendedor al comprador, bajo las condiciones y parámetros que convenieren a estos. Sin embargo, una de las partes puede incumplir aquel acuerdo pactado, por consiguiente, aquello conllevaría a una consecuencia que origine ciertos efectos jurídicos. El contrato de compra-venta se concreta en la voluntad y el consentimiento de contratar, la buena fe, la obligación de dar, hacer o no hacer de los intervinientes, que son aspectos que inciden y se plasman en este acuerdo. Por consiguiente, al darse el incumplimiento de lo establecido en aquel acuerdo, ya sea de manera parcial o total, se origina una afectación a una de las partes. Asimismo, la NERI, como se citó en Ramírez, nos manifiesta que es aquella situación antijurídica que se produce cuando por la actividad culpable del obligado a realizar la prestación no queda la relación jurídica satisfecha en el mismo tenor en la que se contrajo, reaccionando al derecho contra aquel para imponerle la consecuencia de su conducta. Los efectos jurídicos del incumplimiento pueden ser por parte del vendedor o del comprador. Ahora bien, respecto al incumplimiento del vendedor, en primer lugar puede llevarse a cabo la terminación unilateral del contrato. Este efecto se extiende cuando las mercaderías no son entregadas a tiempo por parte del vendedor, que generaría perjuicios al comprador. En segundo lugar, puede exigir el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo razonable. Caso contrario, ejercerá su derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios por demora de cumplimiento. Es decir, que el comprador puede exigir asimismo el cumplimiento de las cláusulas concernientes a la mercadería, en el cual se expresará su inconformidad, ya sea por factores de calidad, cantidad o demás características del bien o mercadería entregada. Respecto a los efectos jurídicos por parte del incumplimiento del comprador, el vendedor tendrá la potestad de exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas, por ende, podrá solicitar el pago monetario de los bienes o mercaderías en el caso de que no se hayan pagado estos valores por parte del comprador. Inclusive puede dar por terminado el contrato por el incumplimiento del comprador. Cabe recalcar que se pierde este derecho cuando se realiza el cumplimiento contractual de manera tardía, es decir, cuando el comprador cumple tardíamente y el vendedor no tenía conocimiento de este cumplimiento, pues no puede declarar la terminación del contrato. Además de que si el incumplimiento es diferente al cumplimiento tardío, el vendedor debe actuar dentro de un plazo de 72 horas después de tener conocimiento del incumplimiento o después de que el plazo razonable adicional fijado por el vendedor haya vencido. Es preciso mencionar que el contrato de compra-venta debe contar con la especificación de las características pormenorizadas de la mercadería, como tamaño, dimensiones y los demás aspectos, puesto que aquello permite que el vendedor cumpla adecuadamente con el contrato. En el caso de que no exista esta información, el vendedor podrá solicitar al vendedor que se realice especificaciones en un plazo razonable. Una vez cumplido aquello, el comprador revisará esta información y no solicita modificación alguna si la tuviese. Esta especificación será vinculante, es decir, que se tendrá por aceptadas las características de las mercaderías que se describió el vendedor, y estas acciones confluyen para tener una relación contractual más sólida y efectiva. Frente al incumplimiento contractual, ya sea el comprador o vendedor, podrán solicitar
acudir a la justicia ordinaria para que un tercero imparcial, es decir, un juez que determine el cumplimiento forzoso del contrato de compra-venta bajo los términos que arribaron a las partes, y además de que podrán acudir a los medios de desjudicialización existentes para poder resolver también aquellos conflictos, como los centros de mediación, y en los cuales pueden llegar a consensuar por medio de acuerdos ambas partes. De esta manera se puede concluir que el incumplimiento del contrato de compraventa conlleva varios efectos jurídicos que pueden perjudicar tanto al vendedor como al comprador. Por ende, al realizar el contrato se debe colocar cláusulas en las que de manera clara se establezcan las obligaciones y condiciones en las que se lleven a cabo la relación contractual, que permita fomentar la estabilidad comercial. Es necesario que los intervinientes en el contrato de compraventa comprendan sus derechos y obligaciones y las consecuencias tras su incumplimiento, puesto que de esta manera podrán tener un mejor alcance de efectividad del cumplimiento del contrato y así evitar conflictos. Gracias.